Voy a solucionar el ejemplo entonces 23.7 del Serway, que era el anillo con carga uniforme. Un comentario que no lo mencioné específicamente antes, pero piensen que cada vez que estoy hablando de carga uniforme, no estoy diciendo cómo se llegó a cargar eso, y en principio, podría preguntar, en el ejemplo anterior yo tenía una varilla cargada uniformemente. Pregunta, ¿podría haber sido metálica esa varilla? La respuesta es que no. No hay manera de que una varilla metálica tenga carga uniforme. ¿Por qué? Porque si yo logro por algún proceso cargar esta varilla, dado que hay conducción libre de cargas en el metal, es un conductor, en realidad metal o no metal, la mayoría, o sea, todos los metales son conductores, pero hay conductores que no son metálicos. Si yo hubiera puesto una cantidad de carga, aunque en el instante inicial de alguna manera mágica lograra que fuera uniforme, se distribuirían las puntas, con lo cual no hay manera. Lo mismo en una superficie. Si yo llego a tener una superficie de tamaño despreciable y digo una lámina y distribuyo carga en forma uniforme, esa carga se va a ir a los bordes. Y si tengo una esfera, un volumen, se va a ir a la superficie de la esfera, con lo cual cada vez que piense en carga uniforme, estoy pensando que es un material aislante, que de alguna manera está cargado en modo uniforme. Entonces este anillo, en principio, sería un aislante. Vaya a saber cómo alguien logró, los aislantes tienen carga localizada, de algún modo o procedimiento, truco para que sea un poco más fácil de calcular también, obviamente, se logró que la distribución de carga sea uniforme y la carga total es Q. Tiene un radio A y se me pide el campo a lo largo del eje en un punto que va distribuyéndose, va desplazándose a lo largo del eje X como eje central del anillo. Para calcularlo entonces vamos a tomar un pequeño diferencial Q. La distancia al punto P la vamos a considerar X. Y entonces tengo esto de acá, que es R, es el radio de este triángulo rectángulo, raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado. Como para calcular el campo eléctrico en este punto necesito que la otra carga sea puntual, el diferencial Q me funciona y entonces Q era la carga total, después la discuto ahora en un momento. Entonces lo que tengo ahí es que en principio el diferencial de campo, ojo que yo lo dibujé ahí, pero si el diferencial Q fuera ese, el diferencial campo producido por ese diferencial Q tendría un ángulo determinado. Este ángulo de acá lo llamamos θ. Con lo cual este ángulo de acá también es θ. El diferencial E sería por la ley de Coulomb, o a partir de la ley de Coulomb de la definición de campo, K por la carga, que acá es diferencial Q, dividida la distancia entre el punto y la carga, que sería R cuadrado, con lo cual es X cuadrado más A cuadrado. O sea, es la raíz al cuadrado, me queda esto. Sin embargo, hay un tema, que era lo que mencioné previamente. Este diferencial E es un vector, con lo cual yo no podría fácilmente sumarlo con otro. Si corro el diferencial Q acá, el vector apunta a otro lado y ya no es una suma. Tengo problemas. A menos que trabaje con integración vectorial, que digo, no es tema. El truco para poderlo hacer viable es diferenciar en la componente en X y en la componente en Y. Aprovechando además que las componentes en Y se van a cancelar, por lo que yo decía, por la simetría, y entonces el campo total va a ser la suma de las componentes X que están todas en una misma dirección y por lo tanto, si fueran números discretos sería una sumatoria
no de vectores sino de valores, y si se trata de algo continuo es una integral normal, una integral común, no vectorial. Pero tengo que hacer de x, y resulta que si esta es de si esto es diferencial x será la proyección donde esto es θ, con lo cual lo que sé es que dx, que es el que voy a querer calcular, va a ser el diferencial e por el coseno de θ. Y si quisiera calcular dI, sería diferencial e por el seno de θ. Pero con el truco verbal que agregamos de que los diferenciales se van a cancelar, este no lo vamos a calcular. Coseno de θ, ¿es un valor constante? No, depende de x, pero no depende de la elección del diferencial q, y el radio está fijo, o sea, acá lo único que va a ir variando es x, entonces debería expresar coseno de θ en función de la variable x, que es la variable que me va a terminar quedando en la expresión del campo. ¿Cómo hago eso? Y bueno, tengo ahí un triángulo rectángulo donde tengo que θ es esto, x es esto y a es esto, con lo cual digo que coseno de θ, y esta era la raíz, es igual a x sobre la raíz de x cuadrado más a cuadrado. Colocando esto acá y colocando el diferencial e ahí, me queda que el diferencial de campo en la dirección de x lo voy a expresar completo, k por diferencial q sobre x cuadrado más a cuadrado por x sobre la raíz de x cuadrado más a cuadrado. Esto es la raíz elevada al cuadrado, esto es a la 1 medio. Estos son, cuando haga la multiplicación abajo me queda a la 3 medios. X es igual a k por x sobre x cuadrado más a cuadrado a la 3 medios por diferencial q. Y ahora, fíjense que yo necesito integrar todos los aportes de diferencial q. Lo voy a hacer, estaba dudando cómo contárselo, si primero equivocarme a propósito o no. Lo voy a hacer primero del modo correcto y luego voy a contar dónde uno se podría equivocar, y es una advertencia para lo que podrían calcular en otros casos. A medida que yo vaya paseando por los distintos diferenciales de q, fíjense, k no cambia, es una constante, x no cambia, o sea, lo tengo que decir así, estoy parado en un punto x y mi recorrido de la integral, yo quiero calcular ex y va a ser la integral de todos los diferenciales x. Si hago esta integral será recorrer todo el anillo y por lo tanto tengo que ver qué cambia de lo que tenía ahí. K no cambia obviamente, x no cambia, a no cambia, con lo cual esto me queda que es, para la integral van a ser constantes si salen afuera. A cuadrado a la 3 medios por la integral de diferencial q, que no es ni más ni menos que q, y eso es lo que el libro coloca. O sea que es k por x sobre x más a cuadrado a la 3 medios por q. Y la integral ahí no tiene límites en el sentido de sobre todo q, sobre todo el cuerpo, es la integral completa que abarque la carga. Antes de volver a este punto y equivocarme a propósito, voy a aprovechar eso que mencionaba el libro, la parte que leímos en inglés sobre recomendación de testeo. Si esto fuera cierto, piensen, o sea, si esto fuera cierto, si yo hago algún cambio acá, tendiendo al límite alguna cosa para que se parezca al caso sencillo de dos cargas puntuales, debería parecerse la ecuación a la de cargas puntuales. Resulta, el campo en este punto depende de un anillo. Si el anillo fuera infinitamente chico, debería parecerse una carga puntual, o si x tendiese a infinito. Entonces vamos a probar qué pasa si a tiende a 0. Fíjense que puedo calcularlo directamente. Si a es 0, a tendiendo a 0, me queda entonces que ex es igual a k por x sobre x al cuadrado a la 3 medios por q. Y resulta que x al cuadrado a 3 medios me queda x al cubo, x sobre x al cubo me queda que esto es k por q sobre x cuadrado, con lo cual efectivamente ex es igual a eso cuando ex tiende a eso, cuando a tiende a 0. Es un chequeo.
Borro eso. Y ahora esta parte la tengo que hacer anotando con cuidado. Cuidado. Error, porque si alguien ve esta partecita del video, temo que se quede... El error viene ahora, ¿eh? ¿Cuál es el error? El error que algunos cometen a veces es cuando estoy acá y obtuve diferencial EX, un posible error, pero peligroso, x cuadrado más a cuadrado a la 3 medios, diferencial Q, piensan, estoy hablando de distribución lineal de carga, como la distribución lineal de carga puedo aprovechar algo parecido a lo que hice antes, y entonces puedo decir que el diferencial Q es lambda por diferencial X, y entonces colocan esto acá, dEx es igual a K por X sobre X cuadrado más A cuadrado a la 3 medios por diferencial X, y acá el lambda puede salir afuera, y esa integral además es horrible. ¿Qué es lo que está mal ahí? De hecho tendría líos. ¿Qué límites de integración hago? Fíjense que los límites de integración deberían ser aquellos que me permiten recorrer toda la carga, que es la que va aportando en sus diferentes diferenciales Q al campo. No hay ninguna variación en X que me permita recorrer la carga. Así que, ojo, cuando integren, piensen esto. ¿Qué estoy integrando? Estoy sumando el aporte de los distintos diferenciales de carga. Así que la integración será sobre alguna variable que me permita recorrer el cuerpo que tiene cargas. Acá, si tuviera que hacerlo, en realidad, por ejemplo, para calcular dEI tendría que hacerlo. Porque fíjense que cada dEI va a tener un ángulo distinto. O sea, si este dEI iría hacia abajo. Si yo me pongo a 90 grados hacia este lado, este dEI iría para allá. Con lo cual, de alguna manera, debería tener en cuenta ese recorrido podría ser todo a lo largo del anillo. Supongamos que alguien no se da cuenta que estoy haciendo toda la Q y quiere hacerlo. Esto ahora que voy a anotar no es un error, pero es un camino demasiado largo. Si me doy cuenta de que directamente estoy integrando la carga, supongamos que alguien muy cuidadosamente dice, bueno, yo tengo un anillo, ese anillo es un diferencial Q, tiene una, como me dicen que la carga constante tiene una densidad lineal de carga que es lambda, y yo quiero integrar recorriéndolo. Entonces, ¿qué recorrido voy a hacer? Ese recorrido lo puedo hacer con dos variables. Una es, debería recorrer todo el anillo, este es el radio A. Todo el anillo lo puedo recorrer con una variable S por arco, a veces se usa eso, o una variable phi. Supongamos que lo hago con la variable S. Si lo que yo voy a hacer, la variable que voy a usar para recorrer todo el cuerpo y con eso a sumar todas las contribuciones del diferencial Q, entonces esa variable S va a ir de 0 a todo el perímetro del anillo, perdón. Con lo cual S va a ir desde 0 a 2pi por A. Y a su vez, como toda la longitud de esto es 2pi por A, yo sé que lambda va a ser igual a la carga total sobre 2pi por A. Hecho eso, entonces sí podría decir, camino largo, pero si se me ocurrió esto, digo, bueno, entonces, ¿qué tengo acá? S es la variable que va a llegar a ser 2pi por A en algún momento. En un instante cualquiera, fíjense que un diferencial S, que sería un cachito de acá, tendrá un diferencial Q y estaría dado lo mismo que hemos hecho antes. Si todo el perímetro dividido Q es el valor de lambda, un diferencial Q dividido, si toda la carga dividido toda la longitud me da lambda, un diferencial Q sobre diferencial S también es lambda, o sea, lambda acá sería diferencial Q sobre diferencial S, y por lo tanto diferencial S sería lambda por diferencial Q. Diferencial Q, lambda por diferencial S. Es muy elemental, pero uno suele cometer errores cuando está pensando así rápido en otra cosa.
diferencia de Q, lambda por diferencia de S. Entonces, si reemplazo esto en la integral, fíjense, yo tenía K por X sobre X cuadrado más A cuadrado a la 3 medios por diferencial Q, entonces voy a poner por lambda por diferencial S. Y al integrar, la integral de diferencial S va a ser entre 0 y 2pi por A. Cuando haga esta integral me va a dar 2pi por A y fíjense que como lambda es Q sobre 2pi por A se van a cancelar y también me queda Q. Si piensan en la variable phi es lo mismo, van a obtener lo mismo. En ese caso hay un pequeño cambio en el modo en que lo plantean ahí arriba, la relación, pero va a ser básicamente lo mismo. Con lo cual, simplemente tengamos cuidado, por ahí si en algún otro problema aparece, lo voy a analizar o sugerir, en que la variable de integración debe ser aquella que me permita cubrir todo el aporte de los distintos diferenciales Q. El ejemplo 23.8, campo eléctrico provocado por un disco con carga uniforme. Aquí también se aplica obviamente que el disco debería ser aislante para tener carga uniforme distribuida en todo el disco y que no que se vaya solo al perímetro exterior del disco, al anillo exterior. Tiene una densidad de carga superficial uniforme sigma y se pide calcular el campo eléctrico en un punto P que se encuentra a lo largo del eje perpendicular central del disco y a una distancia X del centro del disco. En el anterior yo les sugerí que intenten calcularlo por su cuenta. En este voy a decir lo contrario, quizá porque al principio, si no están muy acostumbrados, es probable que les resulte un poquito más complejo. En este caso, obviamente, si lo intentan, está buenísimo, pero no se desanimen si no les sale. Lo vamos a resolver en el pizarrón y luego pueden ver el modo en que lo resuelve Serway en el libro. Solucionemos entonces el caso del disco. Les decía que quizás es un poquito más complicado porque tengo que hacer una integral sobre superficie. Eso es una integral doble, a menos que haga el truco que hace Serway, que es que aproveche el resultado del problema anterior, donde yo ya había calculado un anillo, y entonces integre todos los anillos desde radio 0 hasta radio R mayúscula. Pero igual tiene algún punto donde uno puede llegar a confundirse. Supongamos que es esto del disco, y acá adentro tengo un anillo. El espesor de ese anillo es diferencial R. El largo del anillo, Serway usa la R ahora para el radio chiquitito del anillo. Ojo que en el ejemplo anterior usaba la A para el radio de ese anillo. Y R mayúscula para ahí, y sobre el eje, el punto P. O sea, no está bien dibujada la perspectiva quizá, esto estaría a 90 grados, ¿no? del eje X sobre el cual voy a calcular el campo. Si yo aprovecho el punto anterior, fíjense que si hubiera sido solo un anillo, resulta que en ese caso el campo EX debido al anillo era igual a K por X sobre, antes era X cuadrado más A cuadrado, y ahora en lugar de la A está R, y lo voy a poner al revés, es lo mismo, R cuadrado más X cuadrado, a la 3 medios. Ese era el resultado del ejercicio anterior, por el valor de carga, pero el valor de carga del anillo. Resulta que ahora, si yo voy a sumar las distintas contribuciones de los anillos, ahora los anillos van a ser diferenciales porque estamos en una superficie, entonces cada anillo que tiene espesor de R, esto va a ser en realidad mi diferencial de X, pensando que ahora lo voy a integrar entre todos los anillos y este va a ser el diferencial de Q anillo. Entonces, lo que yo voy a ir teniendo acá
Por un lado es que la carga está distribuida uniformemente en toda la superficie, o sea, lo que yo sé es que sigma va a ser Q sobre toda la superficie del disco, pi por r cuadrado. Esto, sigma, es lo que es una constante y se puede calcular, o me pueden dar el valor de sigma o me dan Q y R y obtengo eso. Pero ojo, cada anillo no tiene un diferencial de carga constante, así que el diferencial de Q anillo lo tengo que calcular y fíjese que va a depender del radio. O sea, si tiene un radio chiquitito, el diferencial Q anillo va a ser menor que un radio grande, porque al fin y al cabo cada elementito superficial es el que sí va a tener una cantidad de carga constante. O sea, en el ejemplo yo podría decir que un D puntual, un DQ chiquitita, no Q anillo, dividido un D de área va a ser sigma, pero el anillo no lo va a hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Desde aquí lo que voy a tratar de determinar es la relación de cuánto podría llegar a valer el diferencial de Q anillo. Diferencial de Q anillo va a ser la carga total de un anillo diferencial. Diferencial porque luego voy a integrar todos esos anillos para formar la superficie. Y sí puedo hacer sigma por el diferencial de área de ese anillo, donde este diferencial de cada anillo va a tener un diferencial de área distinto. De nuevo, un radio chiquitito tendrá un diferencial de área, porque ¿cuál va a ser esa diferencial de área del anillo? Va a ser la longitud del anillo por el diferencial de espesor. O sea, cada cachito de anillo va a tener una longitud que va a ser 2pi por r y un diferencial. Si tomo sus diferenciales de área y los integro, voy a obtener el total. Y fíjense que la longitud, entonces lo dije recién, es 2pi por r y diferencial r el espesor. Si integro todos los diferenciales de coanillo, obtendré el total. Esto el libro lo pone directamente, yo me parece que a veces puede ser un poco confuso, con lo cual la idea es agregar esto ahí arriba y decir que diferencial x entonces es igual a k por x sobre r cuadrado más x cuadrado a la 3 medios por sigma por 2pi por r por diferencial r. Y ahora reacomodo un poco aquí. La x puede salir afuera, el sigma puede salir afuera, entonces x es igual a k por x por sigma, eso después vemos si lo acomodamos, por 2pi, que también es una constante. Entonces saqué esto y me queda la integral de r, diferencial r, sobre r cuadrado más x cuadrado a la 3 medios. Y aquí viene, obviamente depende de cómo estén acostumbrados a resolver integrales de este tipo, con cambio de variables. Yo les digo lo que suelo hacer yo. Cuando veo algo semejante, digo, si yo considerara que lo de abajo es la variable, esto sería un poco más sencillo, hay que ver si logro hacer desaparecer algo de arriba. Entonces, puedo pensar lo siguiente. Me imagino por el momento que r cuadrado más x cuadrado va a ser mi variable, donde x, ojo, ahora es acá, esto es diferencial r, así que x es una constante para eso. Si hago el diferencial de esto, si derivo respecto de r, eso me queda 2 por r. Y entonces hago una especie de igualación de diferenciales. El diferencial de r cuadrado más x cuadrado es lo mismo que 2r, el de r pasó para arriba. Probablemente un profe de análisis 1 me mataría por la rapidez, pero hago equivalente, o sea, voy a convertir 2r por dr en el diferencial de r cuadrado más x cuadrado. Estoy haciendo un cambio de variable sin hacerlo muy explícito, para mantener la x. Para poder hacer esto necesitaría que acá haya un 2, y para que ahí haya un 2 necesitaría dividir por 2. Entonces, 2r de r es lo mismo que el diferencial de r cuadrado más x cuadrado, y ahí me queda,
voy acá arriba, Ex sería igual a K por X sigma pi, el 2 con el 2 se me va, por la integral del diferencial de, y lo voy a poner con exponencial negativa, de ser hasta más fácil, r cuadrado más x cuadrado a la menos 3 medios, y se me acabó el pizarrón ahí, pero por el diferencial de eso mismo, de r cuadrado más x cuadrado. Con lo cual la integral ahí termina siendo simplemente la de una potencia, y entonces lo resuelvo más sencillo, que bueno, lo seguimos con el libro. Fíjense que bueno, él lo hace con dr cuadrado, es lo mismo. Yo puse dr cuadrado más x cuadrado, que es una constante. La integral va ahora desde 0 a r. Obtiene acá la integral, o sea, es a la menos un medio dividido menos un medio, entonces le queda 2 por pi por k por sigma. Y cuando resuelve esto, es 1 menos esto de acá. Hecho eso, podría tratar de analizar lo de los extremos. Acá dice, este resultado es válido para todos los valores de x mayor que 0. De hecho, ¿cuál es el problema? En el anillo x igual a 0 no tocaba las cargas. Acá si tuviera x igual a 0 está justo sobre las cargas, y sobre las cargas resulta que el campo se volvería infinito. O sea, ¿cuál es el campo justo en una carga? Y en realidad es un problema. Necesito una distancia. Si la distancia fuera 0, al dividir por 0, tengo un problema. Tengo otra cuestión acá, es el hecho de ver que me lo puedo reacomodar utilizando ese truco que mencionaba antes. Ahora lo voy a mostrar en el pizarrón también. Fíjense que acá el campo en un disco me termina quedando cuando, fíjense, es posible calcular el campo cerca del disco a lo largo del eje al suponer que R, o sea, el radio del disco es mucho mayor que X. O sea, ¿cuál sería la aproximación de tener un disco, por ejemplo, de 5 metros de largo y estar pensando en una distancia de 10 centímetros del disco? 5 metros de radio, o sea, algo inmenso. Y en realidad, también puede ser que el disco tuviera 10 centímetros de radio y estar pensando a 2 milímetros. O sea, si estoy a 2 milímetros del centro del disco, ¿cuánto valdría el campo? Es una aproximación que después nos va a servir. Fíjense que en ese caso, si R es mucho mayor que X, la expresión entre corchetes se reduce a la unidad, porque sería equivalente a pensar que R tiende a infinito. Si R tiende a infinito, este segundo término tiende a 0 y me queda 2 por pi por KE por sigma. Y ahí, si se acuerdan, que KE, lo dije al principio de este capítulo, que iba a ser algo que nos podía servir, KE también a veces se expresaba como 1 sobre 2 pi por epsilon 0, con lo cual 2 por pi por KE termina quedando lo mismo que 1 sobre 2 epsilon 0. El tema es que esta expresión de acá es la que suelen los libros mencionar para hablar de la carga de sobre una superficie cargada infinita, o en este caso sobre un disco cuando estoy muy cerca de la superficie. Después lo vamos a calcular para el caso de una superficie infinita y van a ver que da lo mismo. En el caso de un disco, cuando estoy cerca de la superficie, me termina dando sigma sobre 2 epsilon 0. Repito eso. Ex tiende a 2 por pi por k por sigma cuando R tiende a infinito, o cuando X tiende a 0, ambos, cualquiera de los dos. Cuando R es mucho mayor es lo que dice el libro. Este es más sencillo quizá de obtener o de calcular. Como K era igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, fíjense que epsilon es el simbolito, a veces se lo puede hacer así, no es una E normal. La letra griega epsilon. Si reemplazo eso acá, me termina quedando sobre 4 pi epsilon 0. Esto se va con esto y me queda un 2 acá. Entonces se dice que el campo
muy cerca del centro, para una distancia x mucho menor que el radio, es aproximadamente 2 epsilon 0. Este va a ser un resultado que luego vamos a mencionar en más de una oportunidad. Si bien no es seguro que pueda recorrer los otros capítulos con este nivel de detalle, un poco por la falta de presencialidad y hasta que se acostumbren al modo de leer, este capítulo los estoy ayudando con un seguimiento muy cercano. ¿Cuál es la idea de líneas de campo? Obviamente la idea es que lo lean, pero lo voy a comentar desde un punto de vista histórico también. Faraday tenía mucha intuición y fue un científico asombrosamente capaz de descubrir un montón de cosas de electricidad, pero tenía menos formación matemática de la deseada, sobre todo por sus contemporáneos. De alguna manera él pensaba en la posibilidad de representar el campo en base a las líneas de campo. Las líneas de campo son las que es más común haber visto líneas de campo magnético, cuando uno sobre un imán tira limaduras de hierro y empiezan a aparecer alrededor una especie de dibujo formando un patrón que mostraría dónde están las líneas de campo. La idea de las líneas de campo básicamente es que tratan de representar eso que está alrededor, lo que yo llamaba el traje de novia, alrededor de la carga, y existen una serie de reglas que pensaba Faraday. Fíjense, el vector E del campo eléctrico es tangente a la línea de campo eléctrico en cada punto. Entonces la idea es, si yo pudiera calcular en un punto cualquiera el campo E, calculo campos en distintos lugares y trazo líneas que terminan siendo tangentes. Si lo pienso al revés y pudiera visualizar las líneas, en cuanto me paro en una línea, eso me diría en qué dirección iría el campo eléctrico sobre esa línea. La dirección de la línea indicada por una punta de flecha es igual al vector del campo eléctrico. La dirección de la línea es la fuerza sobre una carga de prueba positiva colocada en el campo. Si quisiera poner la prueba, pongo pequeñas cargas positivas, miro hacia dónde aparecería la fuerza y voy trazando como fragmentitos de las líneas de campo. Lo que interesaba ahí, que al pensarlo, es, de alguna manera, fíjense que si yo tengo una carga y se trazo líneas según el criterio de Faraday, las líneas estarían más juntas muy cerca de la carga y se irían separando lejos de la carga, con lo cual el número de líneas por unidad de área representaría la magnitud del campo. Ese era su modo de representarlo. Nos va a servir en otros momentos para pensarlo así. Formalmente no existe eso. Lo que existe es una determinada densidad de campo eléctrico que va cambiando. Pero si yo lo represento por líneas, que sería una manera de discretizarlo, me ayuda intuitivamente a imaginar que superficies donde esta superficie al moverse para acá, esta es más grande. Si tuviera el mismo tamaño, cortaría menos líneas de campo que aquí. Entonces tendría lo que después vamos a llamar menos flujo del campo eléctrico, perdón. En consecuencia, las líneas de campo estarán cercanas donde el campo eléctrico sea intensa y separadas donde el campo eléctrico sea débil. Es una especie de truco de representación. Aquí hay una representación de lo que serían las líneas de campo de una carga positiva y de nuevo, ven que acá muy cerca de la carga las líneas están muy juntas, más lejos las líneas se separan, entonces si tomo una unidad de superficie, a medida que me acerco va cortando más líneas. El hecho de que no existan es que no es algo discreto, porque si no yo tengo una superficie acá, la acerco un poquito y no cambió la cantidad de líneas. Si hubiera agregado más líneas, lo notaría. Así que es una representación. En este caso, en el caso de una carga negativa, las líneas de campo llegan hacia la partícula, porque una carga de prueba sería atraída, pero la noción es la misma. Hay modos de hacer, hay una representación, una fotografía, algo parecido a lo que se hace con campo magnético, hacerlo con campo eléctrico. No es tan común en los videos documentales, pero se puede. De hecho, si buscan en YouTube pueden encontrar más de uno donde se estén visualizando líneas de campo eléctrico.
Las reglas para dibujar las líneas de campo eléctrico son las siguientes. Las líneas deben empezar en una carga positiva y terminar en una carga negativa. Eso era lo que pensaba Faraday para la representación y es lo que se considera perfectamente válido. En caso de que haya un exceso en cualquier carga, algunas líneas empezarán o terminarán en el infinito. Exceso quiere decir que si tengo dos cargas positivas iguales y una negativa del mismo valor absoluto pero signo negativo, hay más positivos que negativos, entonces algunas líneas dice terminan en el infinito. De otro modo acá toda línea que salga del positivo termina en el negativo en este ejemplo. El número de líneas dibujadas que salen de una carga positiva o se acercan a una carga negativa va a ser proporcional a la magnitud de dicha carga. O sea, si yo quisiera representar líneas de campo según el criterio de Faraday, cuento la cantidad de líneas que hay en esta carga y cuento la cantidad que hay en esta carga y eso debería ser proporcional al valor absoluto de la carga. O sea, si alguien me da en un ejercicio y me indica que esta carga es el doble, la cantidad de líneas de acá va a ser el doble. Y entonces la mitad de esta van a terminar cerrándose en la carga negativa y la otra mitad tenderá al infinito. Estas de acá parecería que van al infinito, pero como son iguales estas cargas, esta es la que termina llegando por acá. De hecho habría una sola que es discutible, es esta que va justo horizontal, pero que terminaría cerrándose acá. Pasan al infinito, pero no mueren en el infinito. Suena un poco extraño, pero se van a acostumbrar sin mucho problema a esto. La otra regla que marca acá es que dos líneas de campo no se pueden cruzar. ¿Por qué no se pueden cruzar dos líneas de campo? Porque en realidad fíjense que la idea de la representación de líneas de campo tiene que ver con indicarme hacia dónde está yendo hacia dónde estaría impulsada por una fuerza, una carga de prueba puesta en ese lugar. No puede haber dos direcciones. En todo caso, si yo cuando estoy analizando lo hago en base a cargas distintas y me aparecen dos vectores de fuerza en ese punto, debería componerlos y obtengo uno solo, con lo cual no hay posibilidad de cruce de líneas de campo. En cada punto tiene que haber una dirección. Bueno, acá hay algunos ejemplos, sugiero que los miren y los lean. Luego vamos a ver en los capítulos que siguen cuál es el sentido de esto cuando pensemos en flujo. El ítem 23.7, movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico uniforme, se los dejo para ustedes porque lo único que toman en cuenta es que, dado que es una fuerza eléctrica y que las partículas que estemos analizando pueden tener una masa, las partículas cargadas, bueno, aparecerá una aceleración. Entonces hay algún ejercicio, pero física 1 acá, se supone que hay dos superficies cargadas que generan un determinado campo eléctrico que constante, no importa, es el dato de ese campo eléctrico, y se libera una carga y se hacen preguntas, pero digo, están relacionadas con cuestiones de física 1, y aquí creo que esto era, sí, está bien, el 23.9, miren el 23.10, un electrón acelerado, donde mediante exactamente dos superficies con carga distinta, se dispara una carga eléctrica y termina teniendo una trayectoria parabólica al menos mientras esté sometida al campo, así que también es algo que lo pueden leer y calcular. Y fin de este primer capítulo. Tienen un resumen ahí al final y voy a agregar qué preguntas y qué problemas quiero que sean los que se dediquen a resolver para esta primera y densa clase.